Pensemos por un momento en un país que nace de una promesa de igualdad total y que en apenas 70 años se convierte en una superpotencia que cambia las reglas del juego mundial. Bueno, pues esa es la historia de la Unión Soviética. Vamos a meternos de lleno en uno de los experimentos políticos más bestias y contradictorios del siglo XX para entender cómo subió tan alto y por qué su caída fue tan inesperada. A ver, para entender la URSS hay que empezar por aquí, por su gran contradicción, que es la base de todo. Por un lado estaba la promesa, el ideal, una sociedad utópica, sin clases, pura justicia social, pero por otro, la cruda realidad, un régimen autoritario que lo controlaba absolutamente todo con una represión brutal. Ese abismo gigantesco entre lo que se prometía y lo que se hacía, esa es la clave de toda esta historia. Y para entender cómo empezó todo, tenemos que irnos al caos, a una Rusia que salía de una revolución y de una guerra civil que la habían dejado, literalmente, en ruinas. La economía estaba por los suelos, la sociedad rota. Y es sobre esos escombros que los bolcheviques se propusieron construir algo desde cero, un tipo de Estado que nadie había intentado antes. Los primeros años fueron un auténtico torbellino. En el 21, los bolcheviques por fin ganan la guerra. Al año siguiente, en el 22, se funda oficialmente la URSS. Parecía que empezaba una nueva era, ¿no? Pues no. En 1924 muere Lenin, y su muerte deja un vacío de poder tremendo que va a desatar una lucha a muerte por el control del país. Y esa batalla por el poder tiene dos nombres propios, Trotsky y Stalin. Trotsky era el ideólogo, el de la revolución permanente, vamos, el que quería exportar el comunismo a todo el mundo. Stalin, en cambio, era mucho más pragmático, o al menos eso parecía. Su lema era socialismo en un solo país. Primero, decía, hay que hacerse fuertes en casa. Y mientras Trotsky miraba hacia afuera, Stalin, desde su puesto de secretario general, fue moviendo los hilos por dentro, tejiendo su red de poder. Fue una jugada maestra que le permitió ir quitándose de en medio a todos sus rivales hasta quedarse como líder absoluto. Y una vez que Stalin tiene todo el poder, bueno, ahí empieza la era que de verdad va a definir a la Unión Soviética. Una época de cambios radicales, forzados a una velocidad de vértigo, pero pagados con un coste humano que cuesta hasta imaginar. La gran obsesión de Stalin era la industrialización. Quería coger un país de campesinos y convertirlo en una potencia industrial, y lo quería ya. Su herramienta, los famosos planes quinquenales, proyectos gigantescos para construir industria pesada a toda costa. La meta era una locura, hacer en 10 años lo que a otros países les había costado un siglo. El precio daba igual. Claro, para construir todas esas fábricas hacía falta muchísimo dinero. ¿Y de dónde sacarlo? Del campo. La solución fue la colectivización forzosa, que básicamente consistía en quitarle la tierra a millones de campesinos para crear granjas estatales enormes. Como es lógico, hubo una resistencia brutal, pero fue aplastada sin ningún tipo de piedad. Las consecuencias, una auténtica catástrofe. Y aquí vemos la verdadera cara de ese coste humano. Por un lado, hambrunas devastadoras, como el Holodomor en Ucrania, que fueron directamente provocadas por estas políticas. Y por otro, el terror político. Las grandes purgas barrieron el país, enviando a millones de personas a los campos de trabajo del Gulag, muchas veces por la más mínima sospecha. Y en medio de todo esto estalla la Segunda Guerra Mundial, o como la llaman allí, la Gran Guerra Patria. Su papel en la derrota de la Alemania nazi fue absolutamente fundamental, y esto los catapultó, ya de forma definitiva, al estatus de superpotencia mundial. Pero el precio fue astronómico. Más de 20 millones de muertos y el país, una vez más, completamente destrozado. Después de la guerra, la URSS es un gigante en la escena mundial, un poder imponente. Pero era, como se suele decir, un gigante con pies de barro, porque mientras por fuera proyectaba esa imagen de fuerza, por dentro las cosas empezaban a crujir de forma muy peligrosa. Y este es el escenario que todos conocemos como la Guerra Fría. El mundo literalmente partido por la mitad. Por un lado, el bloque capitalista, con Estados Unidos a la cabeza. Por el otro, el bloque socialista, liderado por la URSS. Dos modelos enfrentados, una tensión constante y la amenaza nuclear siempre ahí, de fondo. Pero en el 53 pasa algo clave. Muere Stalin. Y esto abre una pequeña ventana. Su sucesor, Nikita Khrushchev, hace algo que deja a todo el mundo de piedra. En su famoso discurso secreto, denuncia los crímenes de Stalin. Fue un shock total. Así empieza la desestalinización, una especie de deshielo que permitió algo de apertura cultural e impulsó logros increíbles como la carrera espacial. Pero el deshielo no duró eternamente. Tras Khrushchev llegó la larguísima era del estancamiento de Leonid Brezhnev. Por fuera, la imagen era de poder y estabilidad total. Pero era solo eso, una fachada. Por dentro, el sistema se estaba oxidando. La economía planificada era un monstruo burocrático, la productividad caía en picado
¿Y la corrupción? Bueno, la corrupción campaba a sus anchas. Al llegar a los años 80, las alarmas ya sonaban por todas partes. La economía no crecía, el nivel de vida era bajísimo comparado con Occidente, el gasto militar para competir con Estados Unidos era asfixiante y, para colmo, se metieron en el atolladero de la guerra de Afganistán. El sistema sencillamente no daba más de sí. Hacía falta un cambio y era urgente. Y entonces, en 1985, llega al poder un nuevo líder, Mikhail Gorbachov. Él veía perfectamente que el barco se hundía y que necesitaba reformas drásticas para no acabar en el fondo del mar. La gran pregunta era, ¿se podía arreglar un sistema tan anquilosado sin que se rompiera del todo en el intento? Sus herramientas para intentarlo fueron dos palabras que se hicieron famosas en el mundo entero: perestroika, que es reconstrucción económica, y glasnost, que significa apertura o transparencia política. Y aquí está la gran ironía. Gorbachov no quería destruir el socialismo, todo lo contrario. Su objetivo era salvarlo, hacerlo funcionar. El problema es que la glasnost fue como abrir la caja de Pandora. Al permitir la crítica y la transparencia, de repente salió todo lo que se había reprimido durante décadas. El resentimiento, la verdad sobre el pasado y, sobre todo, un potentísimo sentimiento nacionalista en las distintas repúblicas. Y esa fuerza fue imparable. Y el final llegó a una velocidad de vértigo. En el 89 cae el muro de Berlín y con él todo el bloque del Este. En el 91, un intento de golpe de Estado de la línea dura en Moscú fracasa estrepitosamente, pero deja al gobierno central sin ninguna autoridad. Y a partir de ahí, el efecto dominó es total. Una tras otra, las repúblicas declaran su independencia. El acto final llega el día de Navidad de 1991. Gorbachov dimite y la bandera roja con la hoz y el martillo se arría del Kremlin para siempre. Y así, de un día para otro, la Unión Soviética desaparece. ¿Pero qué queda de todo aquello? Pues la verdad es que su legado es gigantesco, muy complejo, y sigue marcando la geopolítica de nuestros días. Entonces, ¿por qué cayó? No fue una sola cosa. No la derrotó nadie desde fuera. La URSS, simple y llanamente, implosionó. Se vino abajo por el peso acumulado de sus propias contradicciones. Una economía que no funcionaba, un sistema político represivo y unas tensiones sociales que ya no se podían contener. Fue la historia de un sistema incapaz de reformarse a tiempo. Y esto nos deja con la gran pregunta: ¿qué fue entonces la Unión Soviética? ¿La historia de un ideal de igualdad que se torció por el camino hasta convertirse en una pesadilla? Esa es la gran paradoja de un experimento que prometió un futuro radiante y que, para millones de personas, acabó siendo justo lo contrario. Una pregunta que, sin duda, sigue hoy totalmente abierta al debate.